El lóbulo occipital es el lóbulo más pequeño del hemisferio central, el cual representa alrededor del 18% del volumen neocortical total. Forma la porción más posterior del encéfalo con el polo occipital, constituyendo el punto más caudal tanto del lóbulo occipital como del cerebro. Las superficies de cada lóbulo cerebral, incluyendo el hemisferio occipital, que es el que nos concierne, se caracteriza por una serie de eminencias cerebrales, crestas, las cuales son conocidas también como giros. Separando los giros se encuentran depresiones conocidas como surcos, y tanto los giros como los surcos constituyen esa apariencia ondulada que es tan característica del cerebro. Buenas, somos estudiantes de psicología primer semestre. Nuestro grupo está conformado por 4 estudiantes: Rafael Puentes Martínez, Arlín Rosa Vélez Padilla, Keila Barrera Madera, mi persona Juliana Padilla Puch. En el día de hoy le vamos a exponer sobre el sistema nervioso. El lóbulo occipital es el área de procesamiento visual del encéfalo, la cual incluye las áreas de Brodmann, la 17, 18 y 19, y se encuentran dentro del lóbulo occipital y forman las cortezas visuales. El área de Brodmann 17 forma la corteza visual primaria, mientras que la parte B2, B3 y B4, o las áreas de Brodmann 18 y 19, forman la corteza de asociación visual. Ahora comenzaremos hablando de la corteza cerebral. Corte cerebral o corteza del encéfalo. Es la capa externa de sustancia gris que cubre por completo la superficie de ambos hemisferios cerebrales. Este tiene un grosor aproximado de 2 a 4 milímetros y consta de los cuerpos neurales o somas, pues esta se despliega de forma compleja, con elevaciones conocidas como giros o circunvulaciones y depresiones llamadas surcos o cisuras. Muy bien, la corteza cerebral pues es un término distinto al de cerebro, prosencéfalo, el cual incluye los dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. Y pues es la porción más grande del encéfalo. El cerebro consta pues de la sustancia gris externa, o sea, la corteza cerebral, y la masa interna de sustancia blanca, axones mielinizados, la cual pues forma la mayor parte de la estructura profunda de los hemisferios cerebrales y la estructura de las subcortezas cerebrales como el diencéfalo. Las glándulas hipofísicas, pituitarias, las estructuras del sistema límbico y los núcleos o ganglios basales. Ahora le doy la palabra a mi compañero Rafael Puentes, que les estará hablando un poco más sobre la corteza cerebral. Adelante, compañero. En el lóbulo occipital encontramos un gran número de surcos y giros localizados en ambas caras, tanto en la parte medial como inconsistentes, y sus descripciones varían según el autor. Sin embargo, existen algunas estructuras que sí se reconocen de una manera consciente. Entre ellas tenemos la cara lateral del lóbulo occipital, que es el único giro del occipital superior que está claramente definido en la cara lateral del lóbulo occipital y está continuo al margen superomedial. También tenemos el giro occipital medio, que es el más grande de los giros del lóbulo occipital, debido a que el giro occipital medio se encuentra entre el surco superior e inferior y cubre una porción más extensa de la cara lateral. El giro occipital inferior es difícil de distinguir, incluso a veces forma parte del giro occipital medio, y este está ubicado a lo largo del aspecto inferomedial del hemisferio. La corteza visual primaria se encarga de recibir las señales sensoriales desde el ojo por medio de las radiaciones ópticas y por ende es responsable de la integración y percepción de la información visual. La corteza primaria visual posee columnas solares que preferencialmente responden a estímulos visuales específicos, por ejemplo, a la orientación de una línea,
mientras que la corteza sigue una configuración retinotópica con la mitad superior del campo visual representado en la corteza inferior del surco calcáreo y con la mitad inferior del campo visual representado en la corteza superior al surco calcáreo. Ahora, la corteza de asociación visual constituye las regiones restantes del lóbulo occipital y también se le conoce como la corteza visual extraestriada. Y la función de esta región es interpretar las imágenes visuales. Algunas fibras de las cortezas de asociación visual firman o forman el tracto corticotectal, el cual se proyecta al área presentral. Continuando con la intervención de mi compañera, la corteza cerebral se organiza en diferentes áreas funcionales, como son las áreas sensitivas, las motoras y de asociación, y tienen una gran variedad de funciones, entre ellas la percepción, la interpretación de la información sensitiva y la planeación e iniciación de actividad motora. También cumple un papel muy importante en las funciones cognitivas superiores como la toma de decisiones, la motivación, la atención, el aprendizaje, la memoria, la capacidad de resolver problemas y el pensamiento conceptual. Ahora, lóbulo frontal. Este es el lóbulo más grande del cerebro, ocupando alrededor de un tercio del hemisferio cerebral. Como su nombre lo indica, el lóbulo frontal está ubicado en la cara anterior de la cavidad craneal, conformando toda la superficie interna del hueso frontal. Los lóbulos frontales del cerebro pues están separados en cada hemisferio de los lóbulos parietales mediante una cisura conocida como el surco central. Esto se le suele llamar cisura de Rolando. Posteriormente, y de los lóbulos temporales por medio del surco lateral. O sea, entonces es cisura de Silvio. Inferolateralmente, en su superficie, el lóbulo frontal contiene 4 giros principales, que son precentral, frontal superior, frontal medio y frontal inferior. Las funciones del lóbulo frontal son varias. Está asociada con funciones cognitivas superiores, tales como toma de decisiones, motivación, solución de problemas, planeación y atención. Pues estas funciones se llevan a cabo principalmente en la corteza prefrontal. El lóbulo frontal también contiene la corteza motor, la cual es responsable de la planeación y coordinación del movimiento voluntario. Oigan esto. Finalmente, este lóbulo contiene el área de Broca, que es esencial pues, para la producción de los componentes motores del habla. Ahora les voy. Podemos decir que los surcos principales del hemisferio occipital son la cara medial, la cara lateral, y entre los giros principales tenemos la cara medial, que es la cuña, el giro lingual, y del lado lateral el giro occipital superior, el giro occipital medio y el giro occipital inferior. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arlene Vélez. Yo les vengo a hablar un poco del lóbulo parietal. El lóbulo parietal ocupa acerca de un cuarto de los hemisferios centrales y tiene dos funciones principales. La primera es la sensibilidad y la percepción. La segunda es la interpretación de la formación sensitiva, en especial en los campos visuales. El lóbulo parietal es responsable tanto de integrar la información sensitiva que ingresa, creando así una única percepción, como de forma un sistema de coordenadas especiales para representar nuestro entorno. Existe una gran variedad de manifestaciones, como las consecuencias de una lesión en el lóbulo parietal. Por ejemplo, la incapacidad de comprender las relaciones especiales. El lóbulo parietal está involucrado en la percepción de la sensibilidad, incluyendo el tacto, la temperatura, el dolor, la
propiocepción, así como la percepción avanzada de la información visual y auditiva. Además participa en el cálculo y el lenguaje, en el lado dominante y el procesamiento sensitivo bioespecial en el lado dominante. El lóbulo parietal está implicado en las siguientes funciones: el sentido del tacto, que puede ser la temperatura, el procesamiento de información y la cognición y la orientación especial. El lóbulo parietal se encuentra ubicado bajo el hueso parietal, entre el lóbulo frontal y el lóbulo occipital, superior al lóbulo temporal en cada hemisferio del cerebro. El borde interior está formado por el surco central. El borde posterior está formado por una línea imaginaria que existe entre el surco parietoccipital y superiormente la insula preoccipital. El borde superior está formado por la fisura longitudinal cerebral que separa ambos hemisferios. Las áreas sensitivas primarias, tales como el giro postcentral del lóbulo parietal, presentan una historia de tipo granular. En estas áreas, las 6 capas normales de la corteza son evidentes, ya que las capas 2 y la 4 contienen predominante células, como tanto las glandulares y las sensitivas. La capa granular externa e interna son mucho más pronunciadas en comparación con las capas 3 y 5, que tienen principalmente células piramidales motoras. La capa piramidal externa e interna. Sin embargo, las áreas corticales de asociación del óvulo parietal presentan las 6 capas celulares de la corteza. La cara lateral del óvulo parietal es irrigada por la arteria cerebral media, una de las 3 ramas de la arteria carótida interna. Otra de las ramas de la carótida interna es la arteria cerebral anterior, la cual irriga la cara medial del lóbulo parietal. La arteria cerebral posterior irriga y la cara posterior del óvulo parietal medieval. Ahora, el lóbulo frontal se encuentra mayormente en la fosa craneal anterior, inclinado sobre la lámina orbitaria del hueso frontal. Ocupa 1/3 del hemisferio cerebral, extendiéndose posteriormente desde su porción más anterior, o sea, polo frontal, hasta el surco central, cisura de Roland, que lo separa del lóbulo parietal. El lóbulo temporal está postero-inferior al lóbulo frontal, separado por el surco lateral. O sea, el surco central representa el borde posterior del lóbulo frontal, mientras que el surco lateral representa su borde inferior. Hablemos de las caras. El lóbulo frontal pues presenta 3 caras corticales, que son lateral, medial e inferior. La convexidad de la cara lateral contiene 4 circunvalaciones, o sea, giros importantes, que son precentral, frontal superior, frontal medio y frontal inferior. En su cara medial, el lóbulo frontal se extiende inferiormente hasta el surco singular, o sea, de posterior hacia anterior. Consiste principalmente en el lóbulo paracentral, o sea, una extensión de los giros precentral y postcentral, en la extensión medial de giro frontal superior. Ahora, la cara inferior del lóbulo frontal, que son, o sea, frontovasal u orbitario, es la cara
cortical más pequeña y se encuentra en el piso de la fosa craneal anterior. La porción medial de la cara inferior está atravesada por el surco olfatorio, el cual contiene el tracto olfatorio y bulbo olfatorio. El surco olfatorio separa al giro recto, o sea, un giro largo y angosto, de los giros orbitarios. Hay 4 giros orbitarios, divididos por el surco orbitario en forma de H, que los separa superiormente en giros orbitarios anteriores y posteriores, e inferiormente en giros orbitarios mediales y laterales. Buenas, mi nombre es Keila Barrera Madera y les voy a hablar un poco del lóbulo temporal. El lóbulo temporal es el segundo lóbulo más extenso del cerebro. Este lóbulo ocupa la fosa craneal media y su nombre se basa en la relación que contiene con el hueso y la región temporal del cráneo. Este lóbulo temporal contiene áreas corticales que procesan la audición, así como el aspecto sensorial como el lenguaje y la memoria. El lóbulo temporal es visible en las caras laterales, medial y basal de cada hemisferio cerebral. En la cara lateral se encuentra limitado superiormente por el suso lateral. Se extiende en la cara inferior del cerebro. El lóbulo lateral se extiende en una línea que corre entre las partes superiores del surco perioccipital y la insula presioccipital. El límite posterior de este lóbulo es una línea imaginaria que se extiende desde la insula preoccipital hasta donde rodea el cuerpo calloso. La cara lateral del lóbulo temporal consiste en 3 giros paralelos. El giro temporal superior, que contiene el área 22, medio contiene 21 áreas y el inferior 20 áreas. Todos están separados por surcos temporales superior e inferior. El polo temporal corresponde al límite anterior del lóbulo temporal. El surco temporal superior separa el giro temporal superior y medio. Inicia cerca del polo temporal y cursa posterior y ligeramente superior, paralelo al surco lateral. Termina curvándose en el lóbulo parietal, donde es cubierto por el giro angular. Es igual al surco superior y sus límites también se ascienden en el lóbulo parietal. El giro temporal superior es continuo a lo largo del margen superior con los giros temporales transversos. El giro temporal inferior continúa en la cara inferior del lóbulo temporal. El remanente de esta cara está compuesto por el giro occipitotemporal, también como giro fusiforme, que es separado por el lobo límbico. Como su nombre lo dice, el giro occipitotemporal se extiende entre los lóbulos temporales y occipitales. Los dos giros occipitotemporales y medieval y lateral están separados por un surco llamado surco fusiforme medio. El giro temporal transverso contiene el área auditiva primaria. El giro temporal transverso posterior, el área auditiva secundaria. El giro temporal superior se encuentra en el área 22, que contiene el área auditiva de asociación que recibe la información auditiva primaria. Esta área es responsable de la interpretación de los sonidos, de la asociación entre otras auditivas como son las informaciones sensitivas. En la parte posterior del giro temporal es importante, ya que este giro juega un papel clave en la comprensión que es del lenguaje y del habla. El remanente del lóbulo temporal, particularmente en la cara inferior, contiene una corteza de asociación no auditiva, a la cual se encuentra involucrada en el proceso
de lo que es la información visual. Y el lóbulo temporal medial, como su nombre lo dice, se ubica en el aspecto medial del lóbulo temporal. Es distinto del resto del lóbulo temporal, formado por neocorteza. Este término se refiere a ciertas estructuras que son parte, que es la que denominamos el lóbulo límbico. Buenas, ahora le vamos a hablar del sistema límbico entre mi compañera Arlene Vélez y mi persona Keila Barrera. Bueno, el sistema límbico es el sistema el cual nos da la habilidad de sentir y expresar nuestras emociones, no exclusivamente en el ser humano. Ha sido también observada en gran cantidad de animales. Los humanos particularmente experimentamos y expresamos una gran variedad de emociones que nos ayudan con la personalidad y el comportamiento del individuo. Se dice que la región del cerebro responsable de estas actividades es el sistema límbico. Por eso decimos que el sistema límbico es considerado el epicentro de la expresión emocional del comportamiento. Una forma rápida de recordar las funciones del sistema límbico es pensar, como por ejemplo pensar, comer, comportarse, cosas así. Bueno, el sistema límbico es capaz de completar estas actividades a través de las conexiones complejas que cree con otro sistema del cerebro. Tradicionalmente ha sido dividido en dos grupos. El primero es componente cortical y subcortical. El componente cortical comprende el neocorteza, la corteza alveofrontal, el hipocampo, la corteza insular y los giros singular. La región cortical también es conocida como el lóbulo límbico. El componente subcortical es aquel que incluye las amígdalas cerebral y el bulbo olfatorio. Estos componentes, todo esto trabaja con el lóbulo límbico. El lóbulo límbico comprende un grupo específico de estructuras anatómicas que pueden ser encontradas en la región corte cerebral, específicamente en la cara medial, formando un borde alrededor del cuerpo calloso. Este también incluye unos giros, el giro singular y parahipocampal. Estas estructuras tienen semejanzas en funciones, asociadas con la formación de la memoria, en la memoria y la expresión de una gran variedad de emociones. El giro subcalloso es una circulación relativamente pequeña que se encuentra en la lámina terminal y la comisura anterior del cerebro. Es inferior al pico del cuerpo calloso y posterior a la corteza alveofrontal. Bueno, el giro circular se aprecia al visualizar la cara medial de cualquier hemisferio del cerebro. Es una estructura con forma de C que se divide en las cortezas prelímbica e infralímbica, corteza anterior circulada y corteza retrosprelineal. El giro parahipocampal se observa mejor en la superficie inferior del óvulo temporal del telencéfalo. Está localizado medial al surco rinal. A continuación, el anterior del surco colateral y lateral. El giro occitemporal al uncos y a los cuerpos geniculados y pulvinar del tálamo. Además, se encuentra al anterior al giro occipitemporal medial. Se relaciona con varias áreas del brainstem. La corteza orbitofrontal es la superficie inferior del óvulo frontal.
se encuentra en el techo de la órbita en la fosa craneal anterior. Esta región del telencéfalo es conocida como la corteza orbitofrontal. El lóbulo alfanatorio. Este último separa al giro recto de la cabeza orbitofrontal del giro orbitorio medial. La función de la cabeza orbitofrontal es percibir olores y funciones que también pueden ser involucradas en la formación de la memoria.